Hola amigos, con el gusto de siempre en la clase de la Palabra de Dios. Estamos terminando el libro de Génesis, ya con esta clase maravillosa la Escritura. ¿Sabes agradecer? ¿Qué tanto sabes agradecer? La palabra de hoy es Todá y obviamente significa gracias. Agradecer lo que uno recibe es algo que le permite a uno disfrutar más lo que recibe y sobre todo vivir más tranquilo, vivir más feliz, vivir mucho mejor. Las herencias son siempre un tema difícil, pero el día de hoy te voy a hablar de ellas. Como siempre, es un gusto. Mi nombre es José Moreno y espero que tú estés siguiendo estas clases semanales de la Palabra de Dios. La porción que nos toca estudiar es Génesis 47, versículo 28, hasta terminar Génesis en 50-26. Lleva tradicionalmente por nombre Y vivió, porque nos habla precisamente de cómo fue la vida de Jacob. ¿Te acuerdas? A aquel que se le llamó, también se le cambió el nombre por el nombre de Israel. Y en Génesis 47, 28, la Biblia comienza diciendo esto. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Es muy interesante ver cómo Jacob vivió 17 años en Egipto, que fue precisamente 17 años, fue a la edad en la que le fue quitado su hijo amado, su hijo José. Recordarás, cuando él tenía 17 años fue llevado para Egipto. Bueno, pues vivió 17 años José allí en Egipto. Pero bueno, vamos a ver que las herencias, pero tú estarás pensando, bueno, ¿qué tiene que ver Jacob allí con lo de la herencia? Lo que sucede es que en esta porción se habla precisamente de la herencia que le deja Jacob a todos sus 12 hijos. Por cierto, ¿tú alguna vez has recibido una herencia? ¿Has estado inmerso en algún proceso así de recibir herencia? En alguna ocasión recuerdo que una abuelita estaba con su nieta y le estaba diciendo: hijita mía, quiero dejarte el rancho que tengo. La nieta no sabía que la abuelita tenía un rancho. Le dice: ¿tienes un rancho, abuelita? Sí, hermoso, de 10 hectáreas. Tiene 2 graneros, tiene 6 tractores, tiene 200 vacas, 400 ovejas, 10 caballos. Está maravilloso y te lo quiero dejar a ti. Y la nieta le dice: abuelita, yo no sabía que tenías un rancho así. ¿Dónde lo tienes? Le dice la abuelita y se ríe. En Facebook, mijita, en Facebook. Ok, ¿qué heredar? ¿Qué podemos heredar? Los papás por lo general lo primero que piensan es en cosas como el dinero, tal vez una casa, tal vez, o si no, un terreno, en fin, bienes materiales, que aunque, bueno, no es ni lo mejor ni lo primero, siempre un buen padre siempre piensa en dejar a sus hijos cosas materiales, las cuales siempre les van a ayudar. Yo recuerdo que mi padre me pudo dejar en vida un terreno en el cual yo pude construir mi casa. Cuando me casé, estaba yo próximo a casarme y me dio ese terreno. Y entonces pude construir mi casa y nos casamos, mi esposa y yo, y nos ayudó bastante. Evitamos ser víctimas de créditos interminables y a veces muy costosos. Así que las herencias, ya sea que las recibas en vida de tus padres, que ellos te las quieran dar, como fue en mi caso, o que no, que esperes hasta que ellos fallezcan, la herencia es un tema muy importante y también es un tema que por lo general, no es mi caso, pero por lo general no deja satisfechos a muchos. Eso de las herencias, yo escucho comentarios de que cuánto a cada quien, qué es justo, por qué no igual, por qué diferente. Bueno, la primera vez que Dios habla en su palabra acerca de las herencias, lo hace a través de Jacob, y es que da una herencia a cada uno de sus hijos. Dicen por ahí que antes de partir hay que impartir. Y bueno, la herencia, obviamente la mejor de todas, no es precisamente la material, aunque si tú la recibiste, qué bueno, o si tú la piensas dejar a tus hijos, pues también es muy bueno, pero la mejor de las herencias
tiene que ver más bien con la fe, tiene que ver con el testimonio, tiene que ver con el ejemplo, tiene que ver con cosas espirituales, tiene que ver con eso. Y todos y cada uno de nosotros es importante que seamos agradecidos. Por cierto, ya te dije la palabra en hebreo que hoy aprendemos. Estamos próximos a terminar el año y hoy te estoy recordando que estamos en tiempos de una de las fiestas más alegres, más bonitas, donde vino una liberación del pueblo de Israel. Es la fiesta de la dedicación, la cual Jesús celebraba como todo judío. Él la celebró porque a pesar de que hayan sucedido cosas difíciles en la vida, nosotros podemos rededicarnos, aunque le hayamos fallado a Dios, nosotros podemos rededicarnos nuevamente a Él o rededicar nuestro tiempo, nuestra vida, todo lo que hemos tenido. Inclusive nuestros bienes también pueden ser nuevamente rededicados. ¿Qué te parece la familia? ¿Podríamos rededicar? ¿Podría venir la luz nuevamente a nuestra familia? Piensa en eso porque estamos en estas fechas precisamente en la época de la fiesta de las luces. Pero regresando a la herencia, uno de los versículos más conocidos de la Biblia en cuanto a la herencia, Salmo 127:3. He aquí, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. José tuvo 12 hijos varones y una hija mujer, y él supo de lo que es recibir herencia por parte de Dios. Así que en esa generosidad él también quiere dejarles a sus hijos, dejarles esta herencia. Y a pesar de que esta porción comienza con el hecho de que Jacob vivió tantos y cuantos años y dónde los vivió, lo interesante es que igual que en la porción de Sara, lo más interesante es que nos va a hablar de qué sucedió ya próximo a su muerte. Y lo que sucedió es que él bendijo a sus hijos, y la bendición, lo espiritual, fue lo más importante que les dejó. Y de hecho hemos visto cómo a sus hijos, a la nación de Israel, le ha ido exactamente como Jacob dijo que les iría. ¿Qué podemos hacer? Dice aquí, Génesis 48, versículos del 1 al 2, dice: sucedió que después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre su cama. Poquito antes de que entremos en la cuestión de las herencias, bueno, pues José le trajo a sus hijos a Jacob. José le trae sus hijos a Jacob, al padre, a Israel. Vamos a decirle como le dice la Escritura, se los trae a Israel. Recuerda que José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín, ¿sale? Siempre se le mencionan en la Biblia en sentido inverso, ¿no? Efraín y Manasés. Pero es algo muy interesante. Efraín y Manasés no eran hebreos, no eran, por decirlo así, judíos. No es el término correcto, pero bueno, no eran de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ellos nacieron, como te lo expliqué en la clase pasada. Si quieres aprender un poco más de esto, te lo expliqué que ellos nacieron, ¿verdad?, de una mujer egipcia. Entonces ellos no eran de la nación de Israel, y se los lleva para que ore por ellos. Y oh sorpresa, Israel ya era grande, ya era viejo, y él se endereza y se sienta sobre su cama al tener a estos 2 pequeños y ora por ellos. Es precisamente en esa ocasión cuando pone su mano izquierda sobre Manasés y su mano derecha sobre Efraín. José no comprende eso y le dice, papá, o sea, te los puse bien, te puse a Manasés a tu derecha y a Efraín, al menor, te lo puse a tu izquierda para que tú pusieras tus manos sobre ellos. Y Jacob, a pesar de que no veía, en realidad espiritualmente veía bastante bien, y él cruza sus manos y bendice con su mano derecha al menor. Esto en alusión de que el menor sería servido por el mayor. Con el tiempo, Efraín, ese pequeñito, ese nieto, que pasó a ser hijo directo de Israel, ese sería bendecido con multitud de descendencia.
Es una de las tribus que mayor descendencia ha habido, y de hecho en la Biblia se le compara a toda la nación de Israel, que el día de hoy no se le encuentra. Se le compara precisamente, o se le llama Efraín. Todos tenemos que recordar en la Biblia, siempre lo tenemos que recordar, que la Biblia es un libro, sí, de fe, sí, de cuestiones así, pero sobre todo es un libro de familia. Y la familia de Jacob, de eso se trata toda la Biblia, de comienzo a final. De una familia que es elegida por Dios, de una familia que es bendecida por Dios, pero es una familia también que es separada por los designios del Eterno, pero es una familia que necesitó un rescate y que necesitó un Salvador, y que al final será reunida. Bueno, pues de esa familia, una pequeña parte, los judíos, los cuales tú puedes conocer el día de hoy, los que el día de hoy habitan en esta tierra, son solamente una de las tribus, solamente, tal vez parte de una segunda tribu. Ahí 2 tribus están allí en lo que conocemos el día de hoy, y las otras 10 tribus, los otros 10 hijos, ¿verdad?, a los cuales se les llama de muchas maneras. Se les llama Israel, se les llama Efraín también. Todos ellos el Señor los rescatará en su segunda venida, y vendrán y serán de gran bendición, porque son traídos delante del Eterno. Bueno, pero vemos aquí que Jacob los va a bendecir. ¿De qué nos está hablando esto en cuanto a la familia? Bueno, la familia de Jacob va a crecer. ¿Por qué? Porque él tuvo 12 hijos, pero ahora va a adoptar, va a conectarse directamente con 2 de sus nietos, los hijos de José. Los hijos de José reciben esta bendición. El nombre de José, ¿verdad? Un nombre muy bonito. Lo tenía mi padre, me lo quiso poner a mí. El nombre de José significa Dios añade, y muchas veces yo me preguntaba, ¿Dios añade qué? ¿Dios añade qué? Y veía yo la historia de José. ¿Dios añade qué? Porque la vida de José tiene algo interesante. Bueno, aquí es donde Dios añade. Dios añade a la familia de Israel gentiles, Efraín y Manasés, quienes, sin ser hebreos, sin ser del pueblo de Israel, son añadidos porque Jacob así los toma como sus hijos. Y a Jacob solamente lo levanta de su lecho de muerte, él ya estaba grande, solamente lo levantan 2 cosas. 1, el añadir gentiles a la familia de Israel. Yo creo que tú estás entendiendo muy bien esto. Todos estos 2000 años de expansión del Evangelio, de que la palabra de Dios sea predicada a todas las naciones, y que muchos gentiles, muchos no judíos vengan a la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este añadir a la familia de la fe es algo que Jacob prefiguró en esa vez que se levantó de la cama. Eso cómo le gusta al Señor, cómo levanta al Eterno, de que más y más gentiles vengan a la fe y a la familia de Israel. La segunda cosa que lo levantó, que lo llenó de ánimo, que lo llenó de fuerzas, es volver a ver por segunda vez en la vida a su hijo José. Se habían separado, se habían distanciado por años. De hecho, Jacob no sabía que estaba vivo, y ahora nuevamente lo vuelve a ver. Eso también le trae mucho ánimo. Sin embargo, en Génesis 48:8, después de que bendice a estos pequeños, Jacob dice algo extraño. Dice así: y vio Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? A lo mejor tú estarás pensando, quizá tenía algún tipo de amnesia ya en su edad avanzada, ya no coordinaba, los acababa de bendecir y ahora pregunta ¿quiénes son? No, en la Torah no hay nada extra. Lo que pasa es de que también aquí este hecho de Jacob está hablando de precisamente que serían extrañados los judíos al ver tanta gente que no era de la familia. ¿Cómo lo sabemos? Lo dice el profeta Isaías. Isaías 49, 18 al 23, repito la cita. Es muy importante esta cita para ti y para mí, que no tenemos, hasta donde sabemos, una sangre judía. Dice el profeta Isaías 49, 18 al 23. Alza tus ojos alrededor,
¿sí? Se alzó Jacob, ¿verdad? Dice, y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice el Señor, que de todos como de vestidura de honra serás vestido, y de ellos serás ceñido como novia, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores. ¿Te acuerdas que te hablé de Efraín y la multitud de gente? Bueno, ok, aquí habla de multitud de moradores. Dice, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar. Apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quién me ha engendrado estos? Ahí está la pregunta de Jacob. ¿Quiénes son estos? Pregunta, ¿y estos quiénes son? Dice, porque yo había sido privada de hijos y estaba sola y peregrina. Está hablando de la nación de Israel, desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola, dice la nación de Israel en la profecía de Isaías. Y dice, ¿dónde estaban estos? Así dijo Yahvé el Señor. He aquí, yo tenderé mis manos a las naciones y a los pueblos levantaré bandera. Y traerán en brazos a tus hijos y a tus hijas y serán traídos en hombros. Por 2000 años el pueblo gentil ha tenido una bandera, la bandera de Cristo, la bandera del Señor Jesús. Y esa bandera, la bandera del Evangelio, ha traído a miles, a millones y millones de personas a la fe del Dios verdadero, del Dios de la Biblia. Así que aquí habla que Israel se va a asombrar. ¿De dónde me han salido estos? ¿De dónde están? ¿Por qué? Porque son los gentiles incluidos en la nación de Israel. De ninguna manera, la fe genuina en el Dios verdadero sustituye al pueblo de Israel. Por muchos años se ha enseñado bajo doctrinas extrañas, extrabíblicas, de que un pueblo cristiano sustituye al pueblo judío. Esto no es bíblico. La Biblia nos habla, a ti y a mí que creemos en Cristo Jesús, de que hemos sido conectados, hemos sido injertados. Romanos 11, el apóstol Pablo nos los enseña con plena claridad. Nosotros somos metidos en Israel por la fe en el Mesías judío llamado Yeshua. Así que todo cristiano que verdaderamente sigue al verdadero judío, al verdadero Mesías, ama al pueblo judío, ama y lo bendice. Obviamente, ¿por qué? Porque ha sido injertado en él. Génesis 48:9 dice, y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él le dijo, acercádmelos ahora a mí y los bendeciré. Primero ya los había visto y ahora, ¿quiénes son estos? Y José le dice, son mis hijos. Bueno, acércamelos. Esto nos habla de que en tanto el Mesías no venga y se revele al pueblo judío, el pueblo judío no va a aceptar con facilidad al pueblo gentil, sino que hasta que su hermano, el Mesías, les haga ver que nosotros somos parte de la familia. Pero las bendiciones de Jacob, y quisiera centrarme en estos minutos que nos quedan, en dos bendiciones interesantes respecto a las herencias. Ya te he comentado que parte de la herencia son los hijos y nosotros los gentiles somos parte de la herencia de Jacob, porque somos incluidos en ella. Pero ahora quiero hablarte de la herencia en bendición que le dejó Jacob a algunos de sus hijos. ¿Por qué? Porque en la herencia la gente siempre piensa cuánto sería más, cuánto sería menos, por qué a él más, por qué a mí menos, o sea, muchas veces suceden ese tipo de cosas. Vamos a ver dos bendiciones que se las dio a dos grupos de hijos. La primera bendición se la dejó a Judá y a José. Le dejó una cierta bendición. Por ejemplo, a Judá le dijo esto: Judá, te alabarán tus hermanos. Génesis 49:8. Judá, te alabarán tus hermanos. La palabra
alabar significa que a la descendencia de Judá recibiría la bendición, y todos sabemos que Jesús es de la tribu de Judá. Filipenses 2:11, el apóstol Pablo escribía así: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A lo mejor tú no encuentras la similitud entre alabar y confesar, pero en el hebreo alabar es yadá y significa hablar alabanzas, pero también significa confesar el nombre de. Así que el día de hoy muchos millones de personas han alabado el nombre de Jesús, han confesado el nombre de Jesús, quien es de la tribu de Judá. Así que la herencia que Jacob le dejó, que Israel le dejó a Judá, es totalmente cierta, es verdad. El día de hoy se alaba a la tribu de Judá en la persona de Jesús de Nazaret. Pero también en Génesis 49:8 dice: tu mano en la cerviz de tus enemigos. La cerviz es esta parte que tenemos aquí atrás de la cabeza. Y cuando una persona le pone la mano en la cerviz a otro, le tiene controlado. De hecho, son algunas tácticas de control policíacas o militares de ponerle la mano en el cuello por detrás a la persona y la tienen, es una forma de sujeción. Así que es una forma representativa para tener dominio y control. Y es que Judá tendría dominio y control, ¿verdad?, sobre sus enemigos. Se presentaron muchos enemigos al Mesías en su primer venida, pero de todos ellos Él ha tenido control y está precisamente en esto, teniendo control sobre de ellos. Apocalipsis 19:15 dice: regirá con vara de hierro, escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Él regirá con vara de hierro. Él tendrá la mano sobre la cerviz de sus enemigos. Así que no solamente es alabado, sino también Él tiene todo poder y dominio. Qué bendición tan grande le dejó Jacob al hijo Judá. Pero a José también le dio una gran bendición. Al orar por él le dijo: rama fructífera es José, rama fructífera junto a la fuente. Rama es Ben, que también significa hijo, ¿verdad? Y entonces le está diciendo: eres un hijo fructífero, José, tú eres un hijo fructífero, y se lo dice 2 veces. Obviamente esto se refiere precisamente a sus 2 hijos, ¿verdad?, Manasés y Efraín, que mencionamos al principio, pero también se refiere a que hay 2 Mesías, o por así decirlo, en una misma persona hay 2 facetas del Mesías. Jesús vino la primera vez como el Mesías, el hijo de José, el hijo que sufre. A eso vino en su primera ocasión. Pero también en su segunda ocasión, el Mesías vendrá como el hijo de Judá, el hijo que vence, el hijo victorioso, el hijo que triunfa. También, al decir rama fructífera 2 veces, Jacob le está dando a José esta bendición, que el Mesías salvará a multitud de gentiles y también salvará a multitud de judíos, como es lo que ha sido hasta el día de hoy. Y el contraste que nosotros vemos es con la herencia que le dejó a Simeón y a Leví, 2 hijos mayores que estos 2 hijos mayores. En Génesis 49:5 dice así: Simeón y Leví son hermanos. Claro que son hermanos, ¿verdad? Pero está diciendo algo más, no solamente son hermanos, sino que se han llevado muy bien, es más, han caminado juntos, han hecho lo mismo. Y dice: armas de iniquidad son sus armas. ¿Por qué le dice a Simeón y a Leví? ¿Por qué recuerda esto? ¿Te acuerdas de que hubo en este estudio de Génesis, hubo una vez que vimos que Simeón y Leví se enojaron mucho y mataron a todos los varones de un pueblo llamado Siquem? Bueno, seguimos leyendo Génesis 49:7, la bendición que le dejó a Simeón y Leví. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré de Jacob y los esparciré en Israel.
A lo mejor tú estarás pensando, oye, esto no tiene nada de bendición. ¿Cómo es que a los otros les deja alabanza, poder, fructificación, les deja señorío, les deja cosas maravillosas? Y a esto les dice, los apartaré y los esparciré en Israel. En realidad Jacob los estaba bendiciendo, solo que es una bendición diferente, es una bendición especial, es una bendición que tienes que estudiar para poder entender un poquito esto. ¿Por qué les deja tanto a Judá y a José? ¿Y por qué aparentemente les deja tan poco a Simeón y a Leví? La gente siempre se queja al recibir herencias y piensan que los padres no pueden dar a cada uno de sus hijos como ellos quisieran, pero la realidad es otra. Los padres pueden dar a sus hijos como quieren porque los padres tienen una perspectiva ya diferente de la vida que los hijos. Y en esa perspectiva diferente, los padres por lo general siempre quieren equilibrar. ¿Has escuchado el principio de midá kenek midá? Yo creo que sí, es medida por medida. Jesús lo dijo así, con la vara o con la medida que midas, serás medido. Así es. Y este es un caso de midá kenek midá. Hay que hacer las cosas con cierta medida y Jacob tenía que equilibrar las cosas, tenía que dar un equilibrio en este asunto. Resulta de que Simeón y Judá vivieron muy duramente una deshonra que sufrió su hermana precisamente en Siquem. Su hermana fue deshonrada y lo que hicieron Simeón y Leví fue vengarse. Y mataron a todos esos hombres por haber un hombre de Siquem, un hombre humillado a su hermana Dina. Aunque después se quiso casar con ella, de todas maneras ellos tomaron venganza en su mano e hicieron esta cuestión fuerte, una cuestión muy fuerte, un enojo llevado al extremo. Es cierto, Simeón y Leví se equivocaron al dejar que su enojo los llevara al extremo y convertirse en vengadores asesinos de toda una ciudad. Sin embargo, el resto de hermanos de Dina, el resto de hermanos, también vivió eso, pero no hizo nada. Unos hicieron mucho, otros hicieron nada. Y aquí está el equilibrio que se necesitaba. Todos tenemos en nuestro cualidades en nuestro carácter que si son llevadas al extremo nos van a hacer mucho daño. Por ejemplo, el enojo, la capacidad de enojarse es una de ellas. Si nosotros somos de las personas que nos enojamos sin límite o nos enojamos de todo, eso es malo. Por otro lado, si fuéramos personas que no nos molesta nada y que no nos enoja nada, eso también sería malo. Poniendo otro ejemplo, si una persona es muy dedicada a conseguir dinero en su vida y lo lleva al extremo, se convierte en avaricia y eso es malo. Pero por otro lado, si una persona no tiene aspiraciones para prosperar y no hace nada por su bienestar económico, eso también es malo. Los extremos son malos y Simeón y Leví habían presentado un extremo en el enojo, mientras que los otros hermanos habían presentado un extremo en la calma, no habían hecho nada. Jacob necesitaba esparcir o repartir a esos caracteres de Simeón y Leví por todo el pueblo de Israel para que hubiera un balance en el carácter de esa nación y fueran así equilibrados. Cada una de nuestras cualidades de carácter debe de ser así, equilibrada. Si te enojas mucho por todo, pues no. Y si no te enojas de nada, pues tampoco, ¿verdad? Todo debe de tener un balance, un equilibrio. Y Jacob presentó esto en su bendición final. La palabra que estuvimos viendo en esta ocasión es todá. Todá es gracias. Y si quieres dar muchas gracias, podrías decir todá rabá. Yo doy gracias a Dios porque nos ha permitido terminar este libro del Génesis precisamente con algo maravilloso que es una bendición para herencia para las generaciones futuras. Piensa en esto, piensa en lo que tú vas a dejar a los tuyos,
Piensa en dejarles bienes materiales, sí, pero sobre todo piensa en dejarles una bendición en especial a cada uno. No te olvides que todos los hijos son diferentes y que lo que tú bendigas sobre de ellos será lo que marcará su vida, la de ellos y la de su descendencia. Así que piensa bien, y cuando veas características difíciles en tus hijos, no pienses que por ser difíciles estén del todo mal, sino que solamente faltará equilibrio, midá, kenet, migdá, para que esa característica finalmente le ayude a ese hijo y a esa descendencia a ser bendición para otros. Romanos 12:14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Que tu familia haya recibido estas enseñanzas del libro del Génesis, que tu familia sea una familia bendecida, que tu familia pueda equilibrar sus cualidades de carácter y que tu familia encuentre la reconciliación, que seamos reconciliadores en todos los aspectos y que seamos dichosos de saber que hemos sido injertados en la familia de Israel. Comparte todas estas enseñanzas con personas que necesitan abrir sus ojos a la palabra de Dios en estos tiempos, como el Señor lo está dirigiendo ahora. Y también suscríbete, dale clic a la campanita. Nos vemos en la siguiente. Mi nombre es José Moreno. Que el Señor te bendiga siempre, siempre, siempre. Shalom, shalom.